Si eso no tuviese la etiqueta, no contaría la marca. Si eso no viajara en un pack termocontraíble, la persona que distribuye tendría que llevar botella por botella. Si eso no viaja paletizado, probablemente en el depósito no podrían tener un desorden de envases y packs desparramados por todo el lugar y no tendrían esos depósitos altos en donde uno puede ir a buscar esa posición de pallet y cargarla en un camión y distribuir de forma mucho más rápida. Entonces todo empieza a ser un sistema y tiene que bancarse después todas estas situaciones. Fíjense que hoy por hoy ya se hicieron pruebas de que un robot o un dron distribuya mi producto. No sé cómo lo hará, pero veremos. ¿Qué forma parte de ese sistema? Yo lo puse acá con el caso de una botella de vino que me parecía bastante interesante, en donde yo puedo elegir, por ejemplo, una botella. Allá es donde veo, o sea, a grandes rasgos voy a tener la botella, un pallet y una carga paletizada, pero ahí si empiezo a desmenuzar un poquito esto voy a tener, puedo elegir una botella, puedo elegir un envase tipo tetra, o puedo elegir eso que se ve ahí a un costadito, esa caja blanca, que es lo que se llama un buying box, que eso es una bolsa dentro de una caja. Es dentro de esa misma bolsa, y de hecho tiene como un pequeño grifo ahí que para dosificar, en una bolsa que es apta para el contacto con productos alimenticios, se pone el vino, se cierra esa bolsa, se pone dentro de esa caja, y eso es como se exporta el vino hoy a un montón de países. Y de hecho tiene hasta incluso la ventaja de que puedo dosificarlo y vender vino por copa sin que el vino se ponga así un poquito más feo después de mucho tiempo. Si tengo una botella, tengo que pensar en ponerle una etiqueta, tengo que pensar en ponerle un corcho, tengo que pensar en ponerle una cápsula, tengo que decidir qué tipo de corcho voy a usar, si voy a usar corcho natural o corcho sintético. Después de eso lo tengo que poner dentro de una caja o agruparlo, ponerle material para que eso, hablábamos hace un ratito con Roxana, el tema de las vibraciones, cómo afectan las vibraciones a los productos. Por ejemplo, imagínense que esas botellas van sueltas ahí dentro de esa caja. Vieron que muchas veces se usan separadores. Yo pongo las botellas sueltas dentro de la caja. Muchas veces lo que puede pasar es que las propias vibraciones del transporte, del camión, del barco, del tren, lo que sea que yo use para trasladar eso, hace que la botella empiece a moverse dentro de esa caja y se empiecen a rozar, no solo con las paredes de la caja, que es cartón corrugado, que es un material abrasivo, o sea, abrasivo quiere decir que me raya el producto, o sea, al vidrio no le va a pasar nada, porque el vidrio es más duro que el cartón, pero una etiqueta de papel probablemente la dañe, e incluso si se tocan entre ellas, es probable que se dañen. De hecho, en las botellas, las mismas botellas de vidrio muchas veces se dañan entre ellas. Si se fijan, bueno, ahora ya no se venden muchas botellas de cerveza, se venden más en lata, pero cuando uno compraba una botella de cerveza veía que tenía como una especie, las reutilizables, tenían como una especie de cordón blanco dentro del color ámbar que tenía, el color verde, y eso era del choque entre las mismas botellas. Se llama scuffing, no viene al caso. ¿Se pueden ir haciendo preguntas? Sí, las que quieran. Por ejemplo, el cartón corrugado es ampliamente utilizado para envolver artesanía, Sí. arte en general. O sea que se puede rascar todo lo que tenga. Superficies delicadas es muy dañino para superficies delicadas, sí. Por eso hay que protegerlo. A ver, no digo que no se use, pero sí proteger cualquier superficie delicada. A un producto laqueado, por ejemplo. Yo tengo esta mesa que es laqueada. Yo le pongo... Es un error que cometen el 90% de las empresas también, Si yo le pongo a esto una placa de cartón para protegerlo y lo subo sobre un camión, sobre un transporte, lo que sea, lo más probable es que esto me llegue dañado y que en algunas partes, tal vez no me di cuenta si no lo veo en detalle, pero muchas partes van a llegar rayadas. De hecho, yo llegué a ver, o sea, con pruebas que hicimos, productos que estaban marcados con las ondas del cartón, o sea, se les veía como si le hubiesen hecho un acanalado por encima, como si uno lo hubiese lijado por encima con algo.
el cartón corrugado es muy abrasivo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Protegerlo con una capa con una bolsa de polietileno, con una capita de algún material que pueda protegerlo, con algún papel que sea mucho más suave, con alguna tela. O sea, a ver, opciones hay un montón. De hecho, la próxima clase vamos a ver un montón de todos esos materiales para que, primero, tengo que evitar que mi producto se mueva, tengo que inmovilizarlo. Ahora, si se va a mover, no tiene que estar en contacto con productos que generen ese tipo de daños. Seguimos por acá. Ven que ahí adentro hay como algo, y estas pequeñas almohadillas que se ven ahí abajo también, o eso que se ve ahí arriba, acá, hace que los productos no solo queden inmovilizados, sino que estén en contacto con materiales que no son dañinos a eso. Y después voy a tener que montar sobre un pallet, poner separadores, poner esquineros, poner sunchos, poner film stretch, o sea, unitizar esa carga, solidarizarlo con el pallet. Error que cometen muchos, tal vez me estoy metiendo un poco en el tema más industrial, pero un error que cometen un montón de empresas es dejar el pallet y por encima ponerle lo que sea que le pongan de su producto y ponerle ese film que se llama film stretch. Lo que hace es comprimir esas cajas y tenerlas inmovilizadas. Y eso no lo unen al pallet. Entonces, con las vibraciones, con los saltos del camión, etc., muchas veces esa carga va caminando por encima del pallet y se termina cayendo. Pero bueno, más o menos. Si voy a tener, por ejemplo, en el caso de los vinos, muchas veces se usan mantas térmicas, porque la temperatura afecta la calidad del producto. Las botellas de cerveza son del color que son, justamente para evitar que los rayos UV afecten el producto. Entonces todo tiene un porqué. Bueno, ahora les voy a contar primero algunas consideraciones generales de qué voy a tener en cuenta, qué tengo que tener en cuenta para desarrollar mi envase, mi embalaje o mi sistema, digamos. Y después ya pasamos con algunos casos. ¿Qué voy a tener en cuenta? ¿Qué producto voy a envasar? El envase, el proceso de envasado, cómo lo voy a envasar, cómo lo voy a distribuir, cómo lo voy a transportar, y un montón de otras cuestiones que incluso yo puedo desmenuzar mucho más. Si yo hablo del producto, digo, ¿qué producto voy a envasar? ¿Por qué es necesario envasarlo? ¿Cómo es? Por ejemplo, cuando yo hablo de forma física, digo, no es lo mismo envasar un líquido que envasar un producto sólido, que envasar un polvo, que no sé, lo que sea. ¿Por qué tengo que envasarlo? Porque se vende a 1 kilo, se vende 5 litros, lo que sea. ¿De qué tengo que protegerlo? Del calor, de la luz, de la humedad. Por ejemplo, los textiles, las telas, o no sé, un poncho, una camisa o lo que sea, es muy sensible a la humedad. O sea, si a eso le cae agua encima, yo lo envolví en papel, todo muy lindo, muy romántico, eso se va a dañar. O sea, me va a quedar una mancha. Nada. Golpes, vibraciones, olores, microorganismos. A ver si envaso algo con humedad. A nosotros nos pasó que en algún momento dentro de INTI se había comprado a una cooperativa justamente para ayudarla unos budincitos, algo así, un panificado para fin de año, para lo que era la entrega de digamos, cajas navideñas. Eso se envasa en caliente. ¿Qué pasó? Lo cerraron. A ver, no se envasa en caliente, o sea, lo envasaron en caliente. Debería dejarse enfriar. Como estaban apurados para entregar una cantidad muy grande, cerraron esas bolsitas en las que vienen caliente y quedó toda la humedad adentro. Se generaron hongos.
bueno, no se podían comer. Claramente en muy poco tiempo desarrollaron, o sea, se terminó dañando el producto por un mal proceso de envasado, en ese caso. Obviamente que, lo que les dije en su momento, si hay leyes, reglamentaciones, normas locales, internacionales o lo que sea, tengo que cumplirlas. Muchas veces esos saltos que uno pega por ahí de comercializar persona a persona o comercializar en una feria en donde uno le ve la cara a la persona, hace que uno no tenga en consideración que después puede pasar otra cosa, o sea, y si incluso uno se internacionaliza, peor aún, o sea, uno cada vez le empieza a perder más el rastro a lo que le pasa al producto. Envases, yo en este caso puse envases de esto porque me he quedado esta presentación, pero nada, a ver, envases pueden ser la forma, las dimensiones que uno quiera, el diseño, la gráfica que uno prefiera, los materiales que uno necesite o que decida en función del producto, lo que se hablaba recién, del color de las botellas de cerveza o del color de algunas botellas de vino. Bueno, nada, justamente lo que buscan es protegerlo. Vieron que hay medicamentos que tienen ese mismo color ámbar. De hecho, el origen de las botellas de cerveza es justamente porque al que le fueron a pedir eso, fabricaba envases para medicamentos. Esa es otra historia que cuando tenga más tiempo se las voy a contar. ¿Qué procesos de fabricación? ¿Qué tecnologías? ¿Van a ser envases reutilizables? ¿Van a ser envases descartables? ¿Va a tener algún sistema especial de apertura, de cierre o de resellado, digamos, de vuelta a cerrar? ¿Cómo se va a exponer eso? ¿Cómo valora el cliente lo que yo estoy haciendo con el envase? ¿Qué valor le da a mi producto? Muchas veces me dicen, bueno, pero estoy gastando más en el envase que en el producto, de lo que vale el producto. Y sí, no tiene nada de malo eso. O sea, yo estoy seguro que hay un montón de... Un perfume, el contenido del perfume es muy probable que cueste mucho menos de lo que vale el envase. Pero sin embargo, la percepción del cliente cuando ve ese envase compra eso, no compra el... Sí, le puede gustar el perfume obviamente, pero hay otra cosa más que hace que el cliente pague lo que vale un perfume, que es mucho más caro. Sin meternos mucho en tecnicismos, hay como tres grandes grupos de envases. Hay envases rígidos, los que justamente mantienen su forma estando sin el contenido. Envases semirrígidos que mantienen su forma, pero podría llegar a ser más fácil de aplastar o de deformar. Y los envases flexibles, que son las bolsas, por llamarlo así de una manera simple, para definirlo de alguna manera simple. Muchas veces lo que hablábamos recién, si yo estoy, por ejemplo, poniendo un producto que es sensible que tiene una superficie o algo que es sensible a las rayaduras, probablemente lo proteja con un film o con un, digamos, envase flexible y después recién lo coloque dentro de una caja de cartón. Así también, como hablábamos de estos, hay productos que van a ayudar a eso. Productos que son portantes, productos en los que yo puedo pararme encima y no se deformen. Entonces, si yo tengo que proteger eso, probablemente, o sea,